Mire, yo estuve la semana pasada en Cartagena, en las jornadas de Derecho Tributario. Y allí hubo un conferencista mexicano muy interesante que contó cómo están manejando en México institucionalmente la tremenda crisis que está sufriendo y que hoy se protocoliza con los aranceles del 25% que le impuso arbitrariamente y atolondradamente Trump a México, a Canadá, a China, a la Unión Europea, dando comienzo a lo que puede ser una guerra comercial tremenda. Pero el cuento va a que este conferencista mexicano nos explicó que es tan grave el problema que la presidenta de México ha institucionalizado religiosamente todas las semanas en el Palacio Nacional de México una reunión del sector privado con el sector público, de los empresarios, de los sindicatos, de las cámaras de comercio con el gobierno, en donde todas y cada una de las movidas estratégicas que hace México las conciertan sector público y sector privado. Y yo pensaba para mis adentros, qué lejos estamos de la situación de Colombia, donde solamente para el sector privado no salen sino insultos, agravios y caricaturas de parte de la Casa de Nariño. ¿Usted pensó que íbamos a ser Estado fallido en ese final de siglo? ¿La vio negra, como dicen por ahí? Estado fallido, entendiendo con un país que no es capaz no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones, no. Inclusive, pues todas estas emergencias, tanto la de los tiempos de Belisario como estas, la pasamos sin reestructurar y sin entrar en default de nuestra deuda. Nosotros siempre hemos sido un país solvente. Entonces, que no serlo es lo que caracteriza a un país que entra en una espiral negativa que lo lleva pues a situaciones. De manera que en cuanto se fueron despejando los panoramas de la crisis del sudeste asiático, en cuanto se fueron desplegando con gran trabajo la situación interna, inmediatamente la economía colombiana respondió y ya para el segundo semestre del año 1999 estamos creciendo otra vez positivamente, y como una de las secuelas que dejó todo esto positivas y que yo me felicito de haber estado allí en ese momento es que desde entonces, año 1900, entramos al grupo de países con inflaciones de un solo dígito. Y de ahí no nos hemos movido. A veces sube, a veces la inflación sube al 5, 6%, a veces va. Pero esas inflaciones que eran tan frecuentes, de más del 10%, no las hemos vuelto a tener. Y ese fue un parteaguas que se marcó en el manejo de esa crisis de fin de siglo. Ahí también en las crisis, me pareció al leer su libro, una necesidad de siempre estar pensando institucionalmente en el largo plazo, cómo vamos a dejar esto, cómo maneja uno esos dos niveles, ¿no? Hay soluciones de corto plazo y medidas que hay que tomar, pero también hay cierta idea de cómo vamos a dejar este sistema funcionando hacia el futuro. Sí. Y en lo financiero es muy importante eso, porque usted mencionaba ahora la crisis americana del 2008, ¿no? Sí, 2008. Fue una crisis tremenda, pero una crisis que no la sentimos aquí en Colombia. Porque no se habló casi nada de la crisis del 2008, salvo pues los periódicos y las revistas especializadas y demás. Porque habíamos construido un sistema de control y vigilancia mucho más robusto para evitar las crisis financieras. Esa fue una de las consecuencias positivas de la crisis, que salimos institucionalmente mucho más fuertes. Lo mismo que sucede con el sector eléctrico, que tiene una buena institucionalización, unas buenas instituciones, un buen sistema,
gracias a las lecciones que se pudieron sacar de qué nos condujo al apagón en los tiempos de Gaviria. Entonces el país, si quiere pensar en largo plazo, tiene que preservar esas instituciones que son válidas para este gobierno y para el que venga. Y por eso es grave que no haya, o que haya tanto francotirador contra ellas en los grupos políticos que a veces menosprecian esa institucionalidad, pero que es la que le da la fortaleza a un país como Colombia de pasar indemne, como pasamos la crisis del 2008, que aquí ni la sentimos.